Cuando a la pequeña Elizabeth Holmes se le hacía la clásica pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande?, su respuesta era inmediata: millonaria. Quiero ser multimillonaria. Y lo logró. Elizabeth se convertiría en la emprendedora multimillonaria más joven de la historia. Fundó una empresa llamada Theranos, que proclamaba revolucionar la asistencia médica y cambiar el mundo. Esta se valorizó en más de $9.000 millones y Elizabeth ocupó las portadas de todos los diarios que la presentaban como el siguiente Steve Jobs. El único problema es que todo era mentira. Esta es la historia de cómo y por qué Elizabeth Holmes se abrió paso hasta la cima, se estrelló con la realidad y se vino abajo estrepitosamente. Al principio se llamó Real Time Cures, que en español quiere decir algo así como sanación en tiempo real, pero Elizabeth decidió cambiarle el nombre porque le parecía que la gente mostraría cierto escepticismo por esa expresión. Buscando un nombre más discreto, Elizabeth armó la palabra Theranos, una combinación entre los términos terapia y diagnóstico. Elizabeth tenía fobia a las agujas y siempre pensó que la vida sería mucho mejor si con tan solo una gota de sangre que uno mismo obtuviera dándose un pinchazo en el dedo pudieran detectarse cientos de enfermedades. Creció en el seno de una familia pudiente y con muy buenas conexiones, algo que le facilitó reunir el capital necesario para formar su propia empresa de investigación científica e intentar llevar su idea a la realidad. Era una mujer de negocios muy persuasiva y segura de sí misma. Esto atrajo a muchos inversores que rápidamente impulsaron a la empresa. Algo para mencionar sobre estos inversores es que ninguno tenía conocimiento de medicina. De hecho, todos los expertos en medicina que Elizabeth contactó para presentarles el proyecto le advirtieron que este era inviable y que su idea de hacer análisis de sangre complejos con tan solo una gota era absolutamente imposible. Pero realizar un examen de sangre con tan solo una gota era apenas una parte del proyecto de Elizabeth, cuyo objetivo real era crear una máquina capaz de recibir una muestra de sangre, procesar los datos bioquímicos de esta, enviar los datos por internet a un laboratorio y recibir los resultados del examen en cuestión de minutos. Elizabeth no prestó atención a los especialistas que calificaron su proyecto como inviable y empezó a contratar científicos para sacar su idea adelante. El progreso de la investigación en busca de ese nuevo método de análisis sanguíneo fue mucho más lento de lo que Elizabeth esperaba. Su respuesta a esta situación fue exigirle al personal jornadas de 24 horas todos los días. Naturalmente, el director del laboratorio se mostró inconforme con esa exigencia. Entonces Elizabeth contrató a un segundo grupo de trabajo y creó un ambiente de competencia entre ambos equipos que empezaron a trabajar intimidados por Elizabeth, quien les puso toda la presión encima, amenazando con despedir al equipo que rindiera menos. Para 2006, los ingenieros crearon un prototipo llamado Edison, una pequeña máquina similar a una impresora, que funcionaba de la siguiente manera. Se le insertaba un cartucho con una gota de sangre. La máquina extraía los datos bioquímicos de la muestra y se los transmitía a través de internet a un laboratorio donde se analizaban los datos y se enviaban los resultados que las personas podían descargar o visualizar directamente desde la pantalla de la máquina. Básicamente, esta máquina hacía que los análisis de sangre fueran mucho más rápidos, baratos, fáciles y además que se pudiera hacer con un dispositivo portátil que uno pudiera utilizar desde su casa. ¡Genial! Era toda una revolución en la industria de la salud, o por lo menos eso era lo que la empresa Theranos decía. Pero la realidad era otra cosa. La máquina no funcionaba bien y su margen de error era enorme. Para los científicos de Theranos no era un secreto que el desarrollo correcto de este dispositivo portátil de análisis de sangre tomaría muchísimo más tiempo del que la CEO de la empresa le prometía al mundo y especialmente a los inversionistas que habían puesto miles de millones en su proyecto. En este punto, al problema del tiempo se le sumó otro no menos grave. La empresa se quedó sin fondos y era absolutamente necesario encontrar nuevos inversores que inyectaran capital y mantuvieran el proyecto a flote. Para ese entonces, el trabajo de Elizabeth se centró únicamente en contactar gente de negocios y convencerlos de invertir en su invento revolucionario, una super máquina que según ella
estaba ya lista y trabajaba casi perfectamente. Cuando los inversores se acercaban con ganas de ver funcionar la máquina, Elizabeth les tenía preparado un escenario falso donde los engañaba a todos. Los inversores se iban de las instalaciones de Theranos creyendo que en efecto la joven genio, la siguiente Steve Jobs como la llamaban, los había embarcado en el negocio del siglo. Pero lo que no sabían era que todo era un fraude. La máquina no funcionaba y mientras ellos veían un dispositivo cambiar de luces y emitir sonidos con una muestra de sangre adentro, un grupo de médicos, ocultos en otra sala, estaba realizando los verdaderos análisis. Los inversores, que eran hombres mayores atraídos por las promesas y por la presencia de Elizabeth, se iban satisfechos envueltos en el engaño. Cuando el director financiero se dio cuenta de todo, le advirtió a Elizabeth que tenían que dejar de hacer falsas demostraciones a los inversores, porque la realidad era que la máquina no funcionaba bien. Pero es que aparte de todo, Elizabeth le había estado pidiendo que aumentara mucho más las predicciones de ingresos, para dar a entender que la empresa era muy rentable. El director de finanzas la enfrentó, tuvieron una fuerte discusión y el resultado fue que Elizabeth terminó despidiéndolo. Lo peor fue que Elizabeth no contrató a otro director de finanzas, sino que ella misma se encargó de manejar los números de la empresa, mostrando las cifras más convenientes para seguir con la fachada de empresa rentable. Y le funcionó. Para ese tiempo, Theranos estaba recibiendo millones y millones de inversores de todos lados. El director de finanzas no fue el único empleado despedido. Muchos más se fueron sumando a esa lista. Por ejemplo, cuando Elizabeth decidió iniciar pruebas de la máquina Edison con un grupo de pacientes enfermos de cáncer, varios empleados estuvieron en desacuerdo e intentaron disuadirla de hacer esas pruebas, ya que la máquina no funcionaba, los dispositivos se recalentaban, las muestras se rompían y los resultados eran inexactos. Los trabajadores dijeron que no era justo usar pacientes humanos para pruebas así, pero Elizabeth no prestó ninguna atención y todos los que se mostraron en su contra fueron despedidos. Que alguien no estuviera de acuerdo con ella era sinónimo de traición. El número de despidos era increíble y la empresa siempre tenía vacantes abiertas. Con el tiempo, los trabajadores comprendieron que la mejor forma de mantener su empleo era estar de acuerdo y obedecer. En el reino de mentiras de Elizabeth Holmes, cualquier comentario en busca de la verdad costaba el puesto de trabajo. Pero la única persona encargada de despedir gente no era Elizabeth. Incluso la mayoría de despidos los hizo el segundo al mando, un hombre llamado Sonny Balwani. Este hombre tenía experiencia en softwares, no tenía ninguna experiencia en el campo de la salud y su conocimiento de medicina era mínimo. La razón por la cual era la segunda persona más importante de Theranos era su relación con Elizabeth, una relación clandestina que ella se encargó de ocultar siempre, ya que sabía que una relación íntima con un empleado de la empresa podía perjudicar su imagen. Sonny conoció a Elizabeth cuando ella tenía 18 años y él había pasado ya los 37. Fue descrito por sus empleados como un tirano, un hombre agresivo e intimidante, obsesionado con la vigilancia. Siempre estaba encima de los trabajadores y los monitoreaba desde su oficina gracias al complejo sistema de cámaras que había hecho instalar en el edificio. Los gritaba, los amenazaba constantemente con despedirlos, les tenía controlado el acceso a internet y revisaba siempre el historial de búsqueda para saber qué sitios frecuentaban. Incluso tenía un acceso secreto a cada computador para revisar cada palabra tecleada. Todos estos mecanismos de vigilancia eran parte de la cultura enfermiza de Theranos. Para entrar al edificio, únicamente para entrar, ya se tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad. Había personal de seguridad por todas partes y nadie podía moverse sin ser escoltado incluso hasta el baño. Los empleados no podían mencionar el nombre de Theranos en redes sociales. No podían hablar de lo que hacían en el trabajo. Theranos les bloqueó la configuración del chat a los computadores para cortar la comunicación entre los empleados de diferentes equipos, de modo que el equipo de química estuviera totalmente aislado del equipo de ingeniería. Esto lo único que generaba era un retraso en la investigación. Según los directivos de Theranos, todo se hacía para protegerse del espionaje y mantener segura su patente, pero en realidad todo estaba armado para mantener en secreto sus mentiras.
Cuando alguien era despedido o renunciaba, que era algo que ocurría muy seguido también, tenía que firmar otro acuerdo, confirmando que no hablaría con nadie sobre nada de lo que hubiera hecho, visto o escuchado en la empresa. Theranos había contratado un grupo temible de abogados con el que amenazaba demandar a cualquiera que incumpliera esos acuerdos de confidencialidad. Para mayor precaución, Sony ordenó al jefe del departamento de comunicaciones que revisara la intimidad de cada empleado. De esta forma, Sony tenía acceso a mucha información privada que no dudaría en usar cuando fuera necesario intimidar a cualquiera de sus empleados. Sin embargo, no faltó quien renunció sin firmar el acuerdo de confidencialidad. El hombre renunció y se fue sin firmar el acuerdo. A la salida, ya lo estaba esperando la policía. Sony había alertado a los oficiales sobre un robo, pero cuando requisaron al empleado, este no tenía nada. Entonces Sony entró en un ataque de histeria y les gritó a todos que sí, que era un ladrón y que lo que se había robado lo llevaba en su mente. En resumen, era un ambiente denso, paranoico, enfermizo el que se vivía en esa compañía. A pesar de toda esa locura, había gente ahí adentro convencida de que estaban haciendo parte de algo noble y revolucionario. Constantemente, Elizabeth le recordaba a todo el personal que lo que estaban desarrollando era histórico. Una tecnología que ayudaría a detectar una variedad de enfermedades, incluido el cáncer. Es decir, ayudaría a salvar vidas. Elizabeth los tenía convencidos de que cambiarían el mundo. Todos estaban luchando cada día por mejorar el nivel de precisión de los aparatos que estaban creando. El progreso era lento y Theranos no iba a poner en circulación su nueva tecnología hasta que los equipos de análisis de sangre estuvieran ya perfeccionados. O por lo menos, eso es lo que pensaría cualquiera. En 2013, Theranos anunció que se asociaría con Safeway y Walgreens. El trato consistía en que estas dos empresas empezarían a ofrecer el producto de Theranos en sus diferentes sedes. La máquina con la que uno podría hacerse un análisis complejo de sangre con tan solo una gota ya estaría disponible y por primera vez el público tendría acceso al invento de la famosa emprendedora. Elizabeth estaba confiada en que el dispositivo estaría listo para salir al mercado en la fecha establecida. El problema era que las cosas no estaban para nada bien. Las máquinas diseñadas seguían lejos de ser precisas y algunas se rompían a mitad de la prueba. Se supone que el trato con las dos casas comerciales debía romperse, o por lo menos retrasarse, pero no fue así. Elizabeth sabía que si no continuaba con el trato, entonces tendría que reembolsar los cientos de millones que Safeway y Walgreens ya habían invertido y que ella había gastado ya desde hacía rato. La solución fue seguir adelante. Entonces, aún sabiendo que los dispositivos no funcionaban bien, Elizabeth dio el siguiente paso. El trato con Safeway y Walgreens era poner en cada una de sus sedes varios cubículos con dispositivos de Theranos, ofreciendo al público exámenes de sangre con la nueva y revolucionaria tecnología. Se supone que la gente entraría a la tienda o a la farmacia, se acercaría al cubículo donde estaba instalado el equipo de Theranos y allí se pincharía un dedo y con esa gotita de sangre podría obtener en cuestión de minutos los resultados de un complejo análisis. Incluso, antes de iniciar la prueba, había una pantalla donde el paciente podía elegir desde un menú para qué tipo de enfermedades se haría el examen. Pero nada funcionaba como decían. Por ejemplo, la historia de la fobia de Elizabeth a las agujas y el nacimiento de Theranos se hizo muy famosa. Se habló de que con la tecnología desarrollada por la compañía, bastaría una gota de sangre para realizar el examen y que las personas que sentían pánico por el examen de sangre tradicional iban a estar a salvo de las agujas. Pero cuando las personas empezaron a llegar a los cubículos de Safeway y Walgreens, lo primero que vieron fue agujas. Les tomaron una muestra de sangre igual a la de un examen normal y al final la experiencia era exactamente la misma de un examen tradicional, porque ni siquiera lo del tiempo era real. Los resultados no eran inmediatos, ni siquiera tardaban horas, sino días e incluso varias semanas. Para cumplir con el trato y dar la impresión de que todo estaba bien, lo que hizo Theranos fue tomar muestras de sangre normales
y enviarlas a sus laboratorios privados donde se utilizaban máquinas de terceros para hacer los exámenes. Según declaraciones de Theranos, sus dispositivos tenían la capacidad de hacer 192 tipos de exámenes, pero en realidad solo tenían capacidad para 12. Más tarde se descubrió que muchos de esos exámenes ofrecidos por Theranos eran teóricamente imposibles, y de los 12 tipos de exámenes que sus dispositivos hacían, la mayoría quedaban mal hechos. Theranos estaba haciendo exámenes con máquinas de otros y fingiendo que los resultados eran obtenidos con sus propios dispositivos. Como Elizabeth insistía en el detalle de tomar solo una gota de sangre como muestra, en los cubículos hicieron esto, pero posteriormente cada muestra debía ser diluida con agua para poder realizar los exámenes de laboratorio con las máquinas industriales. Esto por supuesto que redujo la precisión de los resultados, pero todo no acaba ahí. Las cosas fueron poniéndose cada vez peor. Otro problema gravísimo era que para transportar las muestras de sangre desde los cubículos donde se tomaban las muestras hasta los laboratorios, Theranos utilizaba FedEx como si se tratara de cualquier tipo de mercancía. En los días de calor, la sangre terminaba coagulándose, lo cual se traducía en resultados sin sentido. Por ejemplo, una persona joven y sana daba positivo para VIH. La persona entraba en pánico, consultaba un hospital y allí le hacían un examen de sangre cuyo resultado era negativo. Elizabeth estaba arriesgando la vida de la gente entregando resultados incorrectos, pero aún así seguían ocultando todo, pretendiendo que todo estaba muy bien. Theranos no solo estaba ofreciendo sus falsos exámenes en los Estados Unidos, sino que tenía planeado expandirse en todo el mundo. Mientras internamente todo era un caos, Elizabeth seguía recibiendo fondos millonarios de parte de los inversores y era presentada al público como la multimillonaria más joven en la industria tecnológica, estimando que era propietaria del 50% de Theranos, una empresa valorada en $9 billones. La fortuna de Elizabeth era de $4.5 billones, pero más grande que su fortuna eran sus mentiras. ¿Y cómo? ¿Cómo iba a ser para seguir ocultando todo? Seguir mintiendo. Ese era el único método que le quedaba, y aferrada a la mentira, siguió tirando para adelante hasta que en 2015, el periodista John Carreyrou publicó un artículo en The Wall Street Journal que desató el escándalo. El reportero le había estado siguiendo los pasos desde hacía un buen tiempo y clandestinamente fue contactando a varios empleados que le aportaron información precisa de lo que en realidad ocurría dentro de los laboratorios de Theranos. La publicación de ese artículo desató un efecto dominó. Los inversores empezaron a retirarse, los periodistas a investigar, los usuarios a demandar a la empresa, los empleados a renunciar, y para entonces Theranos, el superinvento revolucionario que iba a cambiar el mundo, no era más que un carnaval de periodistas, testigos, acusados, jueces y abogados entrando y saliendo de la corte. Incluso en ese momento apareció la esposa de un químico llamado Ian Gibbons, que acusó a Theranos como la causa principal de la muerte de su marido. Rachel Gibbons denunció que la compañía había destrozado la salud mental de su marido, que terminó intoxicándose deliberadamente hasta llegar a la muerte. Al día siguiente de la muerte de su esposo, Rachel Gibbons recibió una llamada de un empleado de Theranos que lo único que le dijo fue que por favor hiciera llegar a la empresa cuanto antes el computador y cualquier cosa que relacionara a su esposo con la empresa. El viernes 18 de noviembre de 2022, Elizabeth Holmes fue sentenciada a 11 años de cárcel. En palabras del juez, este fue un caso de fraude donde una emocionante empresa provocó altas expectativas y despertó esperanza solo para que éstas fueran tachonadas por falsedades, engaños, arrogancia y mentiras.